¿Cómo te sentirías si mañana Blizzard te manda un correo diciéndote que tus monturas, logros y recuerdos serán borrados para siempre, que no podrás volver a acceder a tu cuenta? Esta situación es la que pueden verse envueltos los jugadores chinos de juegos como World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone, Overwatch y Diablo a partir del próximo 23 de enero. La noticia bomba de esta noche es la ruptura de negociaciones entre NetEase y Activision Blizzard para renovar la colaboración entre ambas empresas. Estas dos compañías están vinculadas desde 2008 y NetEase ha sido la distribuidora de los juegos de Blizzard en China desde entonces. De hecho, ambas compañías se han embarcado en desarrollos conjuntos como Diablo Inmortal, el cual por cierto no va a ser afectado por esta ruptura, ya que está sujeto a un convenio completamente diferente. Seguirá operativo en China. Ambas compañías han emitido un comunicado en el que confirman esta ruptura. NetEase comunica que el 23 de enero de 2023 su contrato de distribución habrá expirado completamente y no podrán continuar con la administración y continuidad de estos juegos a partir de entonces. Blizzard China es más directa al respecto, informando que a partir de esa fecha, el 24 de enero a las 12 de la noche, todos los servicios de Blizzard serán suspendidos, no pudiéndose acceder a Battle.net y sus servicios. En el momento del cierre, todos los datos relacionados con las cuentas y personajes serán sellados, así como se habilitarán reembolsos por tipo de juego y moneda virtual que todavía estén vigentes para aquella fecha. Hasta esa fecha, el lanzamiento de Dragonflight sigue programado, así como la siguiente fase de la Lich King Classic, y el contenido de Overwatch 2 seguirá su curso hasta la fecha del cierre. Y son noticias malas para todos, no solamente los jugadores chinos, porque esto puede traer graves consecuencias. Perder un mercado como el chino es reducir ingresos, que se traduce en recortes de servicio. Y sabemos que Blizzard no está pasando por su mejor momento y lleva muchos años metiendo hachazos a cada una de sus franquicias y esto puede afectarlo a peor. En este vídeo vamos a analizar todo lo que tenemos, todo lo que sabemos sobre esta operación, esto que ha pasado. Tenemos declaraciones del presidente de NetEase, tenemos informes internos para tener un poco más claro qué va a pasar, qué puede pasar y cuál es el futuro de las franquicias de Blizzard en el mercado chino. Pero antes de empezar, os presento al sponsor del día de hoy porque el Black Friday llega a eneba.com antes de hora. Ya tenéis disponible en eneba.com unos descuentos increíbles que, sumados a los descuentos que ya ofrece de por sí la plataforma, podéis adquirir vuestros juegos favoritos con un hasta 86% menos que los precios oficiales. Tenéis todo tipo de juegos, además también podéis conseguir periféricos, consolas, hardware a precios increíbles en el marketplace. Y con muchos de ellos también el envío es totalmente gratis. Te dejo como siempre abajo el enlace y el código de descuento para que puedas añadir este 10% de descuento adicional. Y bueno, sin más, seguimos con este vídeo. China es un mercado inmenso donde todo el mundo quiere entrar, y Blizzard encontró allí su gallina de los huevos de oro con el exitazo de juegos como World of Warcraft o Diablo. Es tan intensa la relación de universos como el de Warcraft con los jugadores chinos, que es el lugar donde la película homóloga reventó la recaudación en el cine, donde incluso hay un parque temático inspirado en Azeroth, o donde celebran el lanzamiento de la Lich King Classic de esta forma tan espectacular. Pero aunque parezca increíble, no es la primera vez que pasa algo parecido entre Blizzard y el país asiático. En 2009, Blizzard también se deshizo de la distribuidora The9, que hasta entonces era su distribuidora en aquel país. Es entonces cuando NetEase cierra el trato y entra en escena, y toma las riendas como la distribuidora de los juegos de Blizzard en China. Pero esta relación se vio enturbiada desde el principio por la actuación del gobierno chino, que declaró básicamente ilegal el juego, y los jugadores vieron cómo en junio de ese año no podían acceder. El problemón se arreglaría varios meses después, en septiembre. Este incidente vino acompañado por un tumultuoso proceso de adaptación en el cambio de distribución que afectó a los jugadores a lo largo de todo ese año. Ahora se nos presenta una situación que puede ser incluso peor. Si algo no cambia, los jugadores no podrán acceder a los juegos de Blizzard en enero, y Blizzard dejará de percibir los ingresos de ese mercado. Algunos medios han estipulado que afectaría un 3% en la facturación. Cuando hablan del 3% hablan de todo el englomerado de Activision Blizzard King, pero realmente esto solamente afecta a la parte de Blizzard. Si hacemos un cálculo rápido, teniendo en cuenta la facturación de toda la compañía del año pasado, un 3% supondría unos 200-300 millones, que no parece mucho, pero es más de la mitad de lo que suele facturar Blizzard en un trimestre cualquiera, así que es bastante dinero. Además, es más engañoso todavía cuando sabemos que han habido puntos de la historia en el que China ha supuesto un 30% de los ingresos de Blizzard. Y eso no sabemos cómo está ahora porque Activision Blizzard no da datos específicos sobre qué facturan cada división en cada país. Tan solo hablan de regiones y de toda la facturación global. Pero el caso es que perder China podría ser catastrófico para Blizzard económicamente. Pero os preguntaréis, ¿qué puede haber pasado para que esto se rompa? Que Blizzard rinda un mercado como el chino.
Pues al parecer, según el comunicado, Blizzard es la que ha roto el acuerdo, es la que ha dicho por aquí no paso. Según reportes internos no verificados, al parecer Blizzard buscaba una mejor posición en el reparto de beneficios con NetEase y algunas exigencias adicionales. Hasta ahora estaba en torno del 50% de reparto, pero Blizzard al parecer quiere más. Además, quiere que el precio en China sea similar al que tienen en otras regiones. Incluso lo que es peor, se comenta que Blizzard quiere que NetEase invierta recursos en el desarrollo de juegos móviles de otras franquicias para su distribución mundial, pero además les exige que NetEase solamente reciba beneficios del mercado chino, pidiéndole además de todo esto una cantidad de dinero importante a modo de depósito de seguridad para asegurarse que los proyectos salgan adelante. Y claro, si esto es cierto, estos términos de negociación de Blizzard son sumamente exigentes. Es como, mira, para no mandarte a la mierda, pues te exijo mucho para que me eches y así romper la relación. Es súper raro. Y tiene sentido que haya pasado algo así, que el culpable, entre comillas, sea Blizzard, porque el presidente de NetEase ha soltado una perla tremenda en su LinkedIn. Como jugador que ha invertido 10.000 horas en el mundo de Azeroth, StarCraft y Overwatch, me siento tan desconsolado por ver que no podré volver a tener acceso a mi cuenta y a los recuerdos de tantos años. Algún día, todo lo que está pasando tras bastidores podrá ser contado, y los jugadores y desarrolladores tendrán un mejor entendimiento de cuánto daño puede hacer un gilipollas. Podéis cambiar gilipollas por boludo, pelotudo, aguonao o el modismo que vosotros queráis. Si todo esto es cierto, parece que el trato ha explotado debido a malos rollos, y si lo pensamos bien, puede que hayamos tenido señales de diferencias entre ambas empresas hace bastante tiempo. Hemos visto muchos retrasos y declaraciones extrañas durante el desarrollo de Diablo Inmortal. Incluso hemos visto como este mismo año se anunció que NetEase y Blizzard cancelaban el desarrollo de un juego móvil basado en la franquicia Warcraft, un juego que llevaría 3 años en desarrollo. Y para cancelar un juego en común que lleva años y recursos y dinero y de todo invertido, tiene que haber pasado algo más que temas de desarrollo. Creo que todos los problemas que hay entre estas dos compañías está basado en el tema económico, en el tema de reparto de beneficios, curiosamente. Pero bueno, lo que nos lleva al tema. Todo esto ha pasado, esta es la situación actual, estos son los reportes internos y lo que puede pasar el próximo enero. Pero realmente los juegos de Blizzard, realmente Diablo, Warcraft, StarCraft, Overwatch van a desaparecer para siempre del mercado chino. Llegar a este punto, al punto de renunciar por ambas partes el fin de las negociaciones y avisar incluso a los jugadores de que no podrán acceder a sus cuentas a partir de enero, es algo que tiene pinta que no se va a arreglar en el corto plazo. Aún así, creo que hay un par de opciones que podrían ser bastante viables. Por un lado, esto podría ser un órdago de Blizzard, ha sido la primera en comunicarlo, para, pues digamos, agresivamente obligar a NetEase a volver a sentarse y cerrar el trato. Podría ser. Al fin y al cabo, creo que estas dos compañías se necesitan una a la otra. Creo que reciben muchos ingresos, una del mercado chino y la otra por los juegos de Blizzard, como para romper esto porque sí. Por otro lado, también se habla de que Blizzard podría o debería buscar otro distribuidor. Puede que ya tenga medio hablado con otra compañía la distribución de los juegos de Blizzard, porque este órdago, esta forma de negociar, si la información es correcta, es bastante, no sé, inaceptable para NetEase. No sé cómo son los números de ellos, pero lo que pide Blizzard supuestamente es una locura. Pero encontrar un distribuidor en China no es nada fácil, sinceramente. Es un mercado muy cerrado en muchos aspectos. Ten en cuenta que China le ha declarado la guerra a los videojuegos, le ha puesto precio a su cabeza. Hablamos de un país que está aplicando normativas como, por ejemplo, limitar el tiempo, las horas de juego por día de los jugadores jóvenes. Incluso soltaba una frase lapidaria que decía algo así como que los videojuegos rompían y estaban totalmente en contra de los valores del Partido Comunista. Así que veis que a China no le gusta mucho este temita. Aunque ellos, ya sabéis, como siempre, les gusta que las empresas chinas vayan hacia afuera, ¿no? Les gusta controlar, pero internamente controlan muchísimo todo lo que se mete en su mercado. Y bueno, se ha hablado mucho de Tencent, que sería pues un candidato posible. Además, Tencent tiene un porcentaje, un 5% más o menos, de Activision Blizzard. Sin embargo, yo no lo veo tan claro. Tencent no está en su mejor momento con su propio gobierno. La verdad es que está teniendo muchos problemas con ellos, sinceramente. Así que es un tema muy difícil. Es un mercado sumamente complicado donde entrar, porque no solamente es un mercado, digamos, protegido y cerrado, sino que tienes que entrar de la manita de alguien interno. Y hay pocas compañías que tengan la estructura y la capacidad de poder distribuir este tipo de juegos en el mercado chino. Así que veremos qué pasa. No creo que World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch desaparezcan para siempre, pero lo que sí que puede pasar algo parecido al de 2009, donde se cierre completamente en enero y pasen meses y meses hasta que vuelvan a estar disponibles en el mercado chino. Eso sería una pena y una barbaridad para los jugadores chinos y también para la economía de Blizzard. Así que bueno, veremos qué pasa con este culebrón que sinceramente parece que va para largo.
Y bueno, ¿qué opináis vosotros sobre este culebrón que nos va a acompañar estas próximas semanas o meses? Como siempre tenéis abajo la caja de comentarios para explayaros y bueno, de contarme lo que vosotros queráis. Siempre estoy encantado de leeros y contestaros y ver qué opináis al respecto. También recordaros, podéis seguir mis redes sociales, Twitter, Instagram, como siempre, y uniros a nuestro Discord, donde somos una familia de casi 3.000 personas ya que hablamos de estos juegos, hablamos de lore, jugamos a World of Warcraft, jugamos a otros juegos de otras compañías, y espero que os podáis unir a esta familia de gamers que tenéis en el Discord. Tenéis el enlace, como siempre, abajo en descripción y comentario fijado. Y bueno, gracias por ver este vídeo. Os voy a dejar antes de irnos 2 vídeos que hicimos hace un tiempo sobre la adquisición de Microsoft, de Activision Blizzard y los problemas que están viendo últimamente, para que estéis un poquito al día de cómo está esa operación, que esto que ha pasado en China también puede ponerle más palos en las ruedas para que al final no se complete. Veremos qué pasa. En fin, un abrazo y nos vemos en el siguiente.